A continuación, veamos cómo calcularemos los límites de funciones en el caso de algunas de las indeterminaciones que han ido apareciendo anteriormente. En primer lugar, la indeterminación un número partido por cero, siempre que el número del numerador sea distinto de cero. Esta indeterminación la vamos a resolver calculando límites laterales, teniendo en cuenta que el resultado siempre será más o menos infinito. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. El límite cuando x tiende a 1 de 1 partido x menos 1, si nosotros tomamos límites en esta función, simplemente lo que vamos a hacer es sustituir el valor al que tiende x en la x de la función. Entonces, 1 partido 1 menos 1 es 0, pues tenemos que nos sale 1 partido por 0. Cuando se trata de una operación que no tiene sentido en los números reales, es una indeterminación y lo vamos a poner siempre entre paréntesis, porque como número no tiene sentido. En este caso vemos que la indeterminación que nos sale es un número partido por cero. ¿Qué nos dice la teoría? Que tenemos que estudiar límites laterales. Pues eso vamos a hacer. En este caso estudiamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 1 partido x menos 1 y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esa misma función. Sabiendo que la teoría me dice que estos límites siempre van a ser más o menos infinitos, lo que nos tenemos que preocupar es de calcular el signo del infinito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. En estos casos concretos de esta indeterminación, vamos a coger un valor a la izquierda del 1, pero muy próximo a 1. Por ejemplo, el 0,9. ¿Qué signo tiene la función al sustituir en la x 0,9? Está claro que 1 es positivo siempre y 0,9 menos 1 es negativo. Positivo entre negativo es menos infinito. En el caso del límite por la derecha, tendríamos que coger un valor muy próximo a 1 por la derecha. En este caso cogería el 1,1. Si yo sustituyo esta x por 1,1, el numerador sigue siendo positivo y el denominador, al ser 1,1 menos 1, también es positivo. Positivo entre positivo es positivo, por lo tanto el resultado es más infinito. En este caso, el límite de esta función no existe puesto que los límites laterales son distintos. En el caso de que no hubiese salido el mismo signo para el infinito, diríamos que el límite cuando x tiende a 1 de esa función sería más o menos infinito según nos hubiese salido en esos límites laterales. En el siguiente tipo de indeterminación, la indeterminación 0 partido por 0, hay que diferenciar en dos tipos. El primero de ellos, la indeterminación 0 partido por 0 en funciones racionales. En estos casos, vamos a hacer desaparecer la indeterminación factorizando numerador y denominador y simplificando. Es decir, si vemos este ejemplo, es el límite cuando x tiende a 1 de esta función racional. Cuando tomamos límite, que siempre es lo primero que tenemos que hacer, y repito, ¿qué es tomar límite? Pues cogemos el 1 al que tiende la x y sustituimos en nuestra función. 1 al cubo es 1, menos 1 es 0, partido por 1 menos 1, 0. Obviamente es una indeterminación, lo ponemos entre paréntesis, 0 partido por 0 no existe, y la teoría me dice que en este caso, como es una función racional, lo que tenemos que hacer es factorizar numerador y denominador y simplificar la fracción. Una cosa sencilla de ver es que 1 es raíz de este polinomio y de este polinomio, por lo tanto la factorización es inmediata y en este caso si factorizamos x cubo menos 1 nos sale x menos 1 por x cuadrado más x más 1. El denominador, al ser ya un polinomio irreducible, pues lo podemos directamente y podemos simplificar. Al simplificar el x menos 1 y el x menos 1 nos quedaría que el límite de mi función inicial es el límite de esta función. Tomamos límite, es decir, sustituimos la x por 1 y nos queda 1 al cuadrado 1 más 1 más 1, 3. Por lo tanto, hemos resuelto nuestra indeterminación inicial. Nuestro 0 partido 0 lo hemos transformado para poder resolver ese límite y en este caso nos sale el valor 3. En el caso de la indeterminación 0 partido por 0, pero en funciones radicales, la teoría nos dice que para poder resolver estos límites debemos multiplicar y dividir la función por la expresión conjugada del radical. ¿Qué quiere decir esto? Bien, si nos fijamos en este ejemplo,
y tomamos límite, el límite cuando x tiende a 0 de esta función, tomando límites nos queda 0 en el numerador, obviamente, y en el denominador nos queda 1 menos 0 es 1, la raíz cuadrada de 1, que es 1, 1 menos 1, 0. Efectivamente, nos queda la indeterminación 0 partido por 0, pero en este caso en una función radical. ¿Qué me dice la teoría? Pues que tenemos que multiplicar y dividir esta función por la expresión conjugada del radical, ¿vale? Entonces, ¿qué es eso? Nos fijamos que el radical tenemos un signo en medio, y si recordáis de otras ocasiones, el conjugado era cambiar este signo que está aquí justo en medio. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar el numerador y el denominador por la expresión conjugada de este denominador, de esta expresión radical. Es decir, multiplicaremos por 1 más la raíz, 1 más la raíz. En este caso, no operamos nunca, en este caso el numerador, siempre lo que operamos es las expresiones conjugadas, quedándonos una suma por diferencia, y los productos notables nos dice que es una diferencia de cuadrados. 1 al cuadrado, que es 1, menos la raíz al cuadrado, que en este caso desaparecería la raíz y nos quedaría, entre paréntesis, 1 menos x. Operando, nos queda esta expresión. Nos damos cuenta que efectivamente podemos simplificar la x y nos queda el siguiente límite. Si aquí, una vez simplificada esta expresión, tomo límite, me queda 1 menos 0 es 1, la raíz cuadrada de 1, que es 1, 1 más 1 es 2. Y así hemos podido resolver este límite solventando el problema de nuestra indeterminación 0 partido por 0 en funciones radicales. El siguiente caso es el tipo de indeterminación infinito menos infinito en funciones radicales. En este tipo de indeterminación lo que procede a hacer es multiplicar y dividir por la expresión radical conjugada, es decir, muy parecida al caso que hemos visto anteriormente. Si nos fijamos en el ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión, y si yo tomo límites, x cuando tiende a infinito, esto es infinito, menos infinito al cuadrado, entre comillas, tiende a infinito, más 1, pues cuando sumamos algo que tiende a infinito más un número, tiende a infinito. La raíz cuadrada de infinito tiende a infinito. ¿Qué nos quedaría? Infinito menos infinito, es decir, este tipo de indeterminación. Como tenemos una expresión radical, la teoría me dice que multiplique y divida por el conjugado. Como recordamos, era cambiar este signo. Si os fijáis, efectivamente estoy multiplicando numerador y denominador por la expresión, pero con el más. Así lo que vamos a hacer es multiplicar utilizando las identidades notables y queda cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y operando nos queda este límite. Una vez operado, tomamos límite y lo que nos queda es menos 1 y abajo en el denominador nos queda infinito más infinito al cuadrado tiende a infinito, más 1 infinito, la raíz cuadrada de infinito, infinito, infinito más infinito, infinito. Menos 1 partido por infinito tiende a 0. Bien, como estáis viendo, estoy abusando del lenguaje porque estoy hablando de infinito al cuadrado cuando eso no tiene sentido. En realidad tendríamos que estar hablando de una expresión que tiende a infinito al cuadrado va a tender a infinito. Cuando le sumo a esa expresión otra que tiende a 1, esa expresión completa tiende a infinito. Entonces, para abreviar mucho en el lenguaje se suele utilizar pues ese abuso, ¿no? De hablar de infinito al cuadrado es infinito, más 1 es infinito, la raíz cuadrada de infinito es infinito. Y como os fijáis, para poder terminar este límite también es importante dominar la tabla, es decir, menos 1 partido por infinito tiende a 0. El que no lo vea tan claro tiene que irse a la tabla y ver que realmente un número partido por infinito tiende a 0. Bueno, pues así se resuelve el tipo de indeterminación infinito menos infinito en funciones radicales. Posiblemente la indeterminación infinito partido por infinito sea la que más vais a utilizar. ¿Cómo resolvemos ese tipo de indeterminación? Pues dividiendo numerador y denominador por la máxima potencia del denominador. Aunque si leéis algún otro libro, posiblemente podréis ver variantes de esta teoría, ¿vale? Hay algunos que hablan de la máxima potencia de toda la fracción. En mi opinión es mucho más fácil trabajar con la máxima potencia del denominador. Vamos a ver este ejemplo. El límite cuando x tiende a infinito de esta función racional.
Si tomamos límite, 4 por infinito al cuadrado es infinito, 4 por infinito es infinito, más infinito es infinito, si le resto 1 sigue siendo infinito. Infinito al cuadrado es infinito, más 1 es infinito. Por lo tanto, tenemos una indeterminación del tipo infinito partido por infinito. ¿Qué nos dice la teoría? Que me tengo que fijar en la x de mayor grado del denominador, es decir, el x cuadrado. Y lo que tengo que hacer es dividir numerador y denominador por x cuadrado, como bien veis aquí en este paso. Antes de continuar, lo que vamos a hacer es simplificar. Es decir, x cuadrado con x cuadrado se simplifica, queda 4, una x de aquí se simplifica con una de aquí, queda 1 partido de x y 1 partido de x cuadrado que queda de este término. En el denominador quedaría un 1 más 1 partido x cuadrado. En este momento tomamos límite. El límite de una constante siempre queda la constante, es decir, 4. 1 partido por infinito tiende a 0, como podemos saber a partir de las tablas, y 1 partido infinito al cuadrado, que es infinito, 1 partido infinito también es 0, es decir, 4 más 0 menos 0 queda 4. En el denominador nos queda 1, que como es constante tiende a 1, y 1 partido infinito que tiende a 0. 1 más 0 es 1, y así hemos visto cómo el límite realmente lo que me queda es 4. Esta es la teoría, aunque hay un pequeño truco, un pequeño atajo que nos permite calcular el límite de funciones con este tipo de indeterminación de una forma mucho más rápida. Cuando tengamos una función racional y tengamos este tipo de indeterminación infinito partido por infinito, nosotros lo que vamos a hacer es comparar el grado del numerador y el grado del denominador. De manera que si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, el límite va a ser más o menos infinito. Solamente nos tendremos que preocupar de estudiar el signo. En el caso de que el grado del numerador sea más pequeño que el grado del denominador, el límite va a ser 0. Y en el caso de que el grado del numerador sea igual al grado del denominador, el límite va a ser el número que resulta de dividir el coeficiente del término de mayor grado del numerador y el coeficiente del término de mayor grado del denominador. Vamos a verlo en este ejemplo, el mismo de antes. Tenemos que era infinito partido por infinito y como el grado del numerador y el grado del denominador coincidían, basta dividir el 4, que es el coeficiente del término de x cuadrado, entre 1, que es el coeficiente del x cuadrado del denominador. Por lo tanto, 4 entre 1 es 4. En el siguiente ejemplo, tenemos también, fácilmente podemos comprobar que tenemos una determinación del tipo infinito partido por infinito, pero en este caso el denominador tiene un grado más grande que el numerador. En estos casos, la teoría me dice que el límite directamente es 0. Y en el caso de esta función, que también podemos comprobar que es infinito partido por infinito, como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, este límite es infinito. Simplemente me tengo que preocupar de estudiar el signo. Más infinito al cubo va a ser más infinito y 2 por más infinito es infinito. Cuando le reste un número o le sume un número, ese signo no va a cambiar. Más entre más es más infinito. La última indeterminación que vamos a ver es la de 1 elevado a infinito. Esta indeterminación tiene relación con el número irracional e, que debe su nombre al gran matemático del siglo XVIII, Euler. La definición del número e es el límite de esta expresión. Y es muy importante darnos cuenta cómo se construye esa definición. Es el límite de 1 más 1 partido algo, una expresión que tiende a infinito. Y todo ello elevado a lo mismo que hay aquí en el denominador. Digo esto porque será la forma de resolver este tipo de indeterminación. Bien, si nosotros nos fijamos en este ejemplo y tomamos límite, esta base de esta función potencial exponencial tiende a infinito partido por infinito. Comparando grados, vemos que realmente este límite esta base tiende a 1. Y el exponente, como bien veis, es también un infinito partido por infinito, pero como el numerador tiene grado mayor que el denominador, es infinito. Por lo tanto, la base tiende a 1, el exponente tiende a infinito, tenemos la indeterminación 1 elevado a infinito. ¿Qué vamos a hacer? Buscar algo parecido a la definición del número e.
Si nosotros partimos de este límite, nos damos cuenta que para conseguir aquí un 1 más, una fracción, pues algo tendríamos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues efectivamente, si yo lo que necesito es tener 1 más una fracción, voy a poner un 1 más la fracción que yo tenía. Pero claro, resulta que lo que nosotros necesitamos es no cambiar nuestra función. Por lo tanto, si yo a la función le sumo un número, que en este caso es 1, también le voy a restar 1. Por lo tanto, el primer paso que vamos a hacer para resolver esta indeterminación es sumar 1 aquí delante y restar 1, dejando así la misma expresión de la que quiero calcular su límite. El segundo paso que vamos a hacer es operar esa resta. ¿Por qué? Pues porque yo lo que necesito es 1 más una fracción. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es operar aquí. Opero poniendo como un denominador y lo que me queda realmente es esto de aquí. Pero claro, ahora si yo me fijo en la definición del número e, la fracción que yo le estoy sumando a 1 debe tener como numerador el 1. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bien, pues vamos a dividir numerador y denominador por lo que aparece aquí en el numerador, es decir, voy a dividir por menos x más 5. Si os fijáis aquí, si divido menos x más 5 entre menos x más 5 queda 1 y el denominador queda, pues, ese denominador dividido por menos x más 5. Yo muchas veces lo que pienso es realmente este de aquí, este numerador, lo paso al denominador del denominador, ¿vale? Quedando ese 1 aquí. Fijaos ya la similitud que tiene mi límite con el que yo voy buscando. Si nos fijamos también además, este límite, esta expresión tiende a infinito, puesto que tenemos un infinito partido por infinito, pero con grado del numerador mayor que el grado del denominador. Alguien podría decir, profe, pero esto tiende realmente a menos infinito. Bien, en estos casos no nos importa el signo, por lo menos por ahora, quedándonos 1 más 1 partido una expresión que tiende a infinito. Bueno, pues algo estamos consiguiendo. Ya por lo menos todo esto de aquí, ¿vale? Es análogo a lo que hemos conseguido. Pero ¿qué pasa? Que el exponente tiene que ser igual a ese denominador. ¿Qué voy a hacer en ese caso? Bien, pues nos fijamos. Lo que yo hago realmente es, oye, como este denominador tiene que estar en el exponente, pues lo pongo. Pero como siempre, como hemos hecho antes, si yo pongo un 1, es decir, si sumo 1, resto 1. En este caso, si yo el exponente lo voy a multiplicar por una expresión, también la tengo que dividir. Bien, en este caso lo que he hecho es multiplicar por el inverso. Si os fijáis, esta fracción y esta fracción son inversas. Por lo tanto, al multiplicar mi exponente por ambas, quedaría este exponente. Bueno, pues hemos conseguido dentro del corchete la expresión o la definición del número e. Si nos fijamos, 1 más 1 partido una fracción que tiende a infinito, elevado todo ello a la misma expresión que tiende a infinito. Todo este corchete tiende al número e por definición, con lo cual lo que nos quedaría es e elevado al límite de esa expresión. Una vez que llegamos aquí es muy fácil, simplemente nos tenemos que dejar llevar, es decir, vamos a operar ese producto y operando ese producto y calculando ese límite que también queda infinito partido por infinito, tenemos que sale e elevado a menos 1 o lo que es lo mismo, 1 partido por e. Posiblemente la indeterminación 1 elevado a infinito puede ser la más compleja de eliminar a nuestro nivel, pero basta seguir los pasos buscando la definición del número e. Hay una segunda forma de resolverla y que podemos llamar regla del zapato. Vamos a verla. En el ejemplo anterior, en nuestro límite, ya habíamos visto que se trataba de una indeterminación del tipo 1 elevado a infinito. ¿Y en qué consiste esta regla? Que es menos intuitiva, pero quizás más rápida de cuentas. Bien, pues una vez que tengo identificado el tipo de indeterminación 1 elevado a infinito, lo que tenemos que hacer es calcular e elevado al límite cuando x tiende a infinito de el exponente multiplicado por la base menos 1. Una vez que hemos puesto esta regla, lo único que tenemos que hacer es operar. Operamos primero restando el paréntesis, poniendo como un denominador, operamos y lo que nos queda realmente es operar ese producto. Operamos ese producto y tenemos un límite que nos queda infinito partido por infinito, que bien podemos ver es menos 1. Por lo tanto, el resultado es e elevado a menos 1, o lo que es lo mismo, 1 partido por e,
tal y como habíamos visto de la otra forma de calcular el límite de esta función. Otro de los recursos importantes para el cálculo de límites es la comparación de infinitos. Así, si tenemos dos funciones f y g que tienden a más menos infinito, diremos que f de x es un infinito de orden superior a g de x si el límite del cociente f de x entre g de x es más o menos infinito, o el límite de g de x partido f de x es cero. Vamos a ver particularidades de esto. Así, dos potencias de x, la de mayor exponente es un infinito de orden superior. Viendo este ejemplo, en el cual tenemos un infinito partido por infinito, esta indeterminación que ya sabemos resolverla, en este caso lo que hacemos es comparar esos infinitos. Como el numerador tiene grado 4 tercios y el denominador tiene grado 3, el denominador, a ser un exponente mayor, a ser de grado mayor, es un infinito de orden superior al numerador. Por eso antes ese truquillo que decíamos realmente no es un truco, estábamos comparando infinitos. Como el infinito del denominador es de orden superior al numerador, ese límite es 0. Y en el caso de este nuevo ejemplo, como el grado del numerador es 4 tercios y el grado del denominador es 1, aunque tenemos una indeterminación del tipo infinito partido por infinito, como el numerador es un infinito de orden superior que el denominador, sale más infinito. Siguiendo con estos casos, dos funciones exponenciales de bases mayores que 1, la de mayor base es un infinito de orden superior. Así, en este ejemplo, que tomando límite en esta función sale 5 elevado a infinito, que es infinito, y 3 por e elevado a infinito, que es infinito, tenemos una determinación del tipo infinito partido por infinito. En este caso no es una función racional, es decir, no podemos utilizar lo que vimos antes en la resolución de indeterminaciones. Aquí lo que tenemos que hacer es comparar infinitos, y la clave nos lo da esta frase, es decir, como 5 es mayor que el número e, que es 2,7, 18, 28 y así, es un número irracional, tenemos que como 5 elevado a x, hemos dicho que es un infinito de orden superior al elevado a x, el resultado de ese límite es más infinito. Siguiendo con el siguiente caso, la función exponencial de base mayor que 1 es un infinito de orden superior a cualquier potencia. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente, como tenemos aquí una expresión cuyo numerador tiende a infinito y el denominador tiende a infinito, comparando esos infinitos, la exponencial manda, entre comillas, sobre cualquier potencia. Es decir, como el denominador es un infinito de orden superior al numerador, ese límite es 0. Siguiendo, tenemos que las funciones exponenciales de base mayor que 1, como las potencias de x, son infinitos de orden superior a cualquier función logarítmica. Si nos fijamos en este ejemplo, x al cuadrado, cuando x tiende a infinito, tenderá a más infinito. Y el logaritmo de infinito también tiende a infinito. Infinito partido por infinito, una indeterminación, en la cual lo único que nos queda es comparar esos infinitos. Y la teoría lo que nos dice es que cualquier potencia es un infinito de orden superior a cualquier logaritmo. Así como el numerador, repito, es de orden superior, un infinito de orden superior al denominador, ese límite es más infinito. Igualmente pasa con las funciones exponenciales, que es un infinito de orden superior, como hemos visto, a las potencias, como hemos visto anteriormente, y ahora nos están diciendo que también es un infinito de orden superior a los logaritmos. Esto que acabamos de decir se puede entender fácilmente con estas gráficas. La de la función exponencial da igual la base, en este caso he elegido la más común, que es elevado a x. La función potencial, la más común, y igual a x, aunque podría ser de cualquier grado. Y una función logarítmica. Bien, como vemos, la función exponencial tiene un crecimiento muchísimo más rápido que cualquier función potencial. He puesto una lineal, pero si pusiese una cuadrática, una cúbica, conforme nos fuésemos alejando, la exponencial sería muchísimo más grande. Y por último, la función logarítmica, que tiene un crecimiento mucho más lento. Es decir, que cuando comparemos infinitos, es decir, si nos vamos cuanto más lejos mejor, una función exponencial siempre será un infinito de orden superior a una función potencial, sea la que sea, y a su vez superior a un infinito de una función logarítmica.
Para finalizar con la comparación de infinitos, dos afirmaciones que parecen bastante obvias. La primera de ellas dice, dos polinomios del mismo grado o dos funciones exponenciales de igual base son infinitos del mismo orden. Está bastante claro que si yo tengo una expresión del tipo 2 elevado a x o 10 elevado a 6 por 2 elevado a x, esta expresión y esta expresión son infinitos del mismo orden, puesto que tenemos dos funciones exponenciales de igual base. En cambio, en la última, si en una suma hay varios sumandos infinitos, el orden de la suma es el de sumando de mayor orden. Aquí sí quiero hacer una pequeña aclaración. Si yo, por ejemplo, quisiese calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión, en lo único que me tendría que fijar es en el término de mayor grado. Es decir, como tengo una función polinómica, pues yo simplemente lo que me dice aquí es que me fije en el de mayor grado. Es decir, para calcular el límite cuando x tiende a infinito de toda esta expresión, simplemente calculo el límite cuando x tiende a infinito de 2 por x elevado a 5, que en este caso sería más infinito. Para finalizar con el cálculo de límites, hablaremos de funciones equivalentes. Para ello, vamos a hablar de límites de funciones trigonométricas. Lo primero que tenemos que decir es que las funciones trigonométricas, por ser periódicas, no tienen límites en el infinito. Bueno, dicho eso, diremos que dos funciones f y g son equivalentes en un punto si el límite de su cociente en ese punto es 1. Esto que vamos a ver a continuación es de lo que nos importa realmente de este punto, es decir, saber que el seno de x y x son equivalentes en torno al 0. Es decir, el comportamiento del seno de x y de x en torno al 0 es tan semejante que el límite del seno de x partido por x es 1. Gráficamente podemos observar que si tenemos la función y igual a x y seno de x y ampliásemos, nos damos cuenta cómo en torno al 0 prácticamente coinciden. Es decir, cuanto más próximo a 0, ambas funciones parecen equivalentes o la misma. Por eso ese límite que decíamos del seno de x partido por x cuando x tiende a 0 es 1. Análogamente podemos ver cómo la tangente de x y x en torno al 0 también son equivalentes, es decir, el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x partido por x es 1. Partiendo de la gráfica de la tangente y de y igual a x, si ampliamos, efectivamente nos damos cuenta cómo cuanto más próximo a 0, más parecidas son la función tangente de x e y igual a x. Por lo tanto, son dos funciones equivalentes en x igual a 0. Así que el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x partido por x es 1. Realmente en la práctica poco vamos a utilizar esta definición de funciones equivalentes, salvo en casos muy concretos como pueden ser estos dos límites o como en estos ejemplos que aparecen aquí abajo. Podríamos comprobar cómo el seno de 7x es equivalente a 7x, o el seno de 6x a 6x, o el seno de 12x a 12x, o la tangente de 4x a 4x, pero solamente tendría esta utilidad. Esto es todo en cuanto al cálculo de límites. Es un vídeo largo, pero se puede ir viendo parte a parte según la necesidad del ejercicio que estéis haciendo. Espero que os haya ayudado y que a partir de ahora, con la práctica, dominéis este cálculo de límites. Muchas gracias, un saludo.